Un saludo muy especial a todos y los mejores deseos en esta búsqueda de encontrar en la palabra de Dios el mejor de los caminos para acercarnos a Él, para conocerle, para amarle cada día más. Les invito a que continuemos leyendo con mucho cariño, con gran afecto este Evangelio de Marcos. Para este domingo vamos a tomar los del capítulo primero, los versos 21 al 28. Continuamos así, entendiendo el valor y la necesidad de ahondar cada vez más en la palabra de Dios. Ya el domingo pasado, el domingo anterior, nosotros leíamos el anuncio con el cual Jesús dio inicio a su vida pública. Ha dicho: el reino de Dios está cerca, conviértanse. Esto es, abandonen el mundo viejo, hecho de injusticias, de robos, de esta lógica de la competencia, hecho de odios y rencores, etcétera. Y más bien den su adhesión a la propuesta de mundo nuevo que yo les hago. Crean en el Evangelio. Y después de este anuncio, Jesús ha comenzado a buscar a algunos que creyeran en su proyecto, que pudieran adherirse y colaborar con él en esta construcción del reino de Dios. Y de hecho leímos el domingo pasado que 4 pescadores procedentes de Bethsaida se han adherido a su causa. Bethsaida era una ciudad de la cual han salido 5 apóstoles. Además de los 4 que ya escuchamos hace 8 días, también de allí es Felipe. Tenemos entonces a Felipe, Santiago, Pedro, Juan y Andrés. Esta ciudad se encuentra a unos 2,5 kilómetros, a unos 3 kilómetros de la orilla norte del lago de Tiberíades. Y entendemos entonces también que ha sido seguramente allí, de acuerdo con esta distancia, la que ha hecho que Pedro y que Andrés se cambien de residencia y que adquirieran una casa a la orilla del lago de Tiberíades, allí en Cafarnaúm. Esto hay que verlo un poquito con el mapa, pero es más o menos esta la geografía de este sector. Las ideas del reino de Dios que tenían en su cabeza los discípulos no eran del todo claras. Ellos esperaban un reino de este mundo, querían llegar a ser importantes y han visto que esta podría llegar a ser la oportunidad de sus vidas. Ellos pensaban, de acuerdo con los salmos y con los profetas, la llegada de un Mesías poderoso, de alguien que sometiera a los demás pueblos. Y pues ellos van viendo en Jesús algo muy diferente, pero pues también lo van siguiendo. De allí pues procederán muchos de sus errores. Decíamos el domingo pasado que Jesús no les prometió nada a ellos. Había solamente dicho: ustedes son llamados a ser pescadores de hombre. Esto es, a sacar fuera, aquí perdónenme por favor la redundancia, sacar fuera lo utilizaré de esta manera muchas veces, inclusive expulsar fuera, porque quiero darle toda la fuerza a este verbo en esta lectura de estos versos del día de hoy. Las personas del mundo viejo, hay que sacar fuera a las personas del mundo viejo para introducirlas en el reino de Dios. Y a este punto el evangelista Marcos comienza a relatarnos la primera jornada que Jesús ha transcurrido junto a estos 4 discípulos en este día que es un día de sábado. Comencemos entonces a leer. Vamos a leer el primer verso. Hoy nos corresponde casi que leer verso por verso. El verso 21, nuevamente leámoslo. Vemos aquí al pequeño grupo que comienza a moverse para llevar a cabo su propia misión de sacar fuera a los hombres, de pescar hombres, sacarlos fuera de las aguas en las cuales se están ahogando. Y nosotros pues nos esperaríamos que
La misión comenzará a hacer allí donde las personas están inmersas hasta el cuello del pecado, del mal, en ese mar de las miserias morales, allí donde están los publicanos, allí donde están los pecadores, o las mujeres de una vida doble, o los corruptos, o la gente violenta o deshonesta. Pero no, por el contrario, se dirigen hacia la sinagoga, el lugar sagrado donde se ora, donde se escucha la palabra de Dios. La sinagoga es un lugar frecuentado por creyentes y entonces es un lugar frecuentado por gente que está convencida de no tener necesidad de conversión, de estar a punto con Dios. Pero es en cambio allí, y son obviamente ellos los primeros que deben ser sacados de las aguas del mar. Para ellos, ellos no son conscientes. Y así lo veremos, que es propiamente en medio de ellos que se encuentra un espíritu inmundo. No se dan cuenta que pueden ser personas religiosas y no darse cuenta que entre ellos está la presencia del maligno. ¿Cómo es que Jesús comienza a pescar hombres en la sinagoga, entre las personas religiosas? Enseñaba. Este es el verbo clave en este relato. Enseñaba. Esta acción está repetida aquí 3 veces y es un reclamo del evangelista. Su palabra, su evangelio, es la red que él lanza para sacar fuera a las personas del mundo viejo y también de una práctica religiosa vieja que no cambia la vida, deja las cosas como están. Leamos ahora entonces cuál es la reacción de los presentes a las enseñanzas de Jesús. Verso 22. No era la primera vez que la gente escuchaba una predicación en la sinagoga de Cafarnaún. Cada sábado los rabinos leían la Sagrada Escritura y hacían sus comentarios. Incluso, sin embargo, parece que la gente no había sido confrontada por su predicación antigua y que salían de la sinagoga como habían entrado. No había un cambio, una transformación. Ahora cuando llega Jesús y predica en sus sinagogas, las cosas cambian. La gente de inmediato se da cuenta que han escuchado un mensaje nuevo y es un mensaje cargado de autoridad. Una palabra, esta de Jesús, que sacudía a las personas, no los dejaba estar más tranquilos, provocaba cambios. Y esto pues no sucedía con las predicaciones antiguas, las de los rabinos de todos los sábados. Su palabra no tenía esta autoridad. ¿Quiénes eran los escribas? Estos rabinos, estos escribas eran una institución que existía en todas las ciudades del antiguo Medio Oriente, desde Egipto hasta Mesopotamia, que eran los funcionarios encargados de releer y reeditar los documentos, especialmente los requeridos para la administración pública. Y en Israel eran particularmente importantes porque habían sido ellos los encargados de escribir los textos sagrados y su prestigio aumentó enormemente durante el exilio, gracias a que allí no estaba ya el templo, había sido destruido por Nabucodonosor. Y entonces los sacerdotes habían perdido su función. No podían ya más ofrecer sacrificios al Señor. Y los deportados en Babilonia comenzaron a reunirse el día sábado en aquellos lugares que después fueron llamados sinagogas, lugar de encuentro para leer la palabra. Allí es que nace la sinagoga como lugar y también como institución. Y se reunían para escuchar la lectura de los textos sagrados, escritos por los rabinos, por los escribas, y después escuchaban sus comentarios. Al tiempo de Jesús, los escribas
consagraban toda su vida al estudio de la Sagrada Escritura y después, a los 45 años, recibían la imposición de manos que les transmitía a ellos el espíritu de Moisés. Y entonces estaban autorizados para interpretar la Sagrada Escritura. Es tanto esta afición a los escribas que el Talmud, que es un libro sagrado para los hebreos, dice que cuando tú escuches una sentencia de un escriba, aunque te parezca que contradice la Sagrada Escritura, tú escucha al escriba. Aquí vemos cuán importantes eran eh, para el pueblo los escribas, pero su palabra no tenía autoridad. El profeta Jeremías ya 6 siglos antes había dado la razón de esto. Con su interpretación, ustedes reducen a mentira la ley del Señor. Esto decía el profeta Jeremías, y era exactamente aquello que hacían los escribas también en el tiempo de Jesús. Distorsionaban el mensaje del texto sagrado, lo adaptaban a sus propias ideas teológicas y también a sus propios intereses personales. Y Jesús les refutará a ellos esto. Él dirá a los escribas y a los fariseos: ustedes no enseñan la palabra de Dios, sino doctrinas de hombres, normas, disposiciones que se han inventado ustedes, tradiciones antiguas que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Aquí está la razón por la cual su palabra no tenía autoridad, no anunciaba una auténtica palabra de Dios. Es solo cuando se anuncia la palabra de Dios que el mundo cambia, las personas cambian. Cuando se hace, pues cuando eh, se conoce y se profundiza verdaderamente en la palabra de Dios. Cuando ellos proponen solo su palabra o lo que ellos quieren o sus propios intereses, terminan hablando de sabiduría de hombres y el mundo no cambia. Aquí está entonces la razón por la cual no tenían autoridad, no enseñaban la palabra de Dios. Y pongamos atención porque puede suceder también con nuestra predicación, con nuestra catequesis hoy, cuando nos damos cuenta que no tiene un impacto sobre la vida de las personas, quiere decir que no es palabra de Jesús de Nazaret. Son discursos incluso con buen sentido, pero no impactan en las personas, no son provocativas, nuestras palabras no estimulan. Hay una segunda razón por la cual la palabra de Jesús tenía autoridad, y es que lo que él anunciaba, después lo encarnaba con su vida. No proponía un hombre nuevo solo con palabras. Él lo encarnaba, lo hacía presente. Todos podían contemplar en él el hombre nuevo que sabe amar, incluso a aquellos que le hacen el mal. La gente se da cuenta de inmediato si el predicador cree y vive lo que anuncia. Y si no ven encarnado en él la palabra que anuncia a otros, entonces su enseñanza pierde de inmediato la autoridad. En la catequesis, como en la educación de los hijos o de los nietos, no se puede aparentar. Si uno no encarna aquello que dice, nadie le cree. Aquí está la razón por la cual en la sinagoga de Jerusalén la gente se da cuenta de inmediato. Estamos de frente a un hombre de Dios que anuncia una palabra de verdad, una palabra creadora de vida. Y de hecho, de inmediato Marco relata un episodio en el cual se ve claramente la eficacia de esta palabra. Probablemente la curación que él ha realizado no es la primera,
pero Marcos la pone como primera porque representa, es la imagen de todo aquello que Jesús hará durante toda su vida. Una lucha para eliminar todo aquello que deshumaniza a las personas. Nosotros leeremos este relato, una curación que Jesús ha realmente realizado, pero nosotros lo leeremos como una parábola que nos muestra cuán eficaz es la palabra del Evangelio. Y si no suceden prodigios, cuando se anuncia la palabra del Evangelio, quiere decir que no era palabra del Evangelio, no era palabra de Dios, porque la palabra de Jesús está siempre cargada de autoridad y de vida divina, de vida creadora, sanadora. Leamos entonces la primera parte del relato, por ahora solo el verso 23. En la sinagoga está presente una persona poseída por un espíritu impuro. ¿Quién es este hombre? En el tiempo de Jesús no existían los conocimientos científicos que tenemos hoy. Algunas enfermedades para ellos eran enfermedades y ya. Si alguien se partía un brazo al caer de un árbol, por ejemplo, pues no le sacaban espíritus impuros o demonios. Pero ciertas enfermedades, sobre todo aquellas de tipo psíquico o psiquiátrico, como la epilepsia, la nefrosis, la esquizofrenia, o también llagas o erupciones debidas a las insolaciones, o entre otras enfermedades, muchas de ellas eran atribuidas a fuerzas misteriosas, incontrolables, a espíritus malignos que eran considerados impuros, esto es, enemigos de la vida, ligados al mundo de los muertos. Y no es de sorprenderse que incluso Jesús se adecúe en su manera de referirse al lenguaje de su tiempo. Se relaciona con las enfermedades recurriendo a las categorías culturales de su tiempo y por tanto también él habla de espíritus malignos y de demonios. A veces creemos que Jesús, por ser Jesús, ya sabía que esta enfermedad se llamaba epilepsia o se llamaba lepra o se llamaba o tenía las connotaciones que tienen los que las conocemos hoy, todas estas connotaciones científicas. No, Jesús lo sabía todo, dicen algunos, pero él tenía los conocimientos propios de su época. De hecho, el Evangelio de Lucas nos dice que cuando Jesús curó a la suegra de Pedro, ha amenazado la fiebre, propiamente como si fuera un espíritu maligno, para liberar el lugar de estos espíritus inmundos. Todas las religiones eh, de la antigüedad recurrían al exorcismo, es decir, a ritos y a gestos que apelaban a la magia. Se utilizaban fórmulas estereotipadas que invocaban nombres de personajes famosos, sobre todo Salomón, porque sostenían que estos nombres tenían una fuerza capaz de expulsar, de sacar fuera, de expulsar fuera a los espíritus inmundos. Nunca Jesús recurrió a estos gestos mágicos o a estos recursos hechiceros o a fórmulas mágicas cuando ha orado sus corazones. Hoy encontramos muchos que, valiéndose de fórmulas mágicas, dicen hacer curaciones. Jesús no recurría a rezos o a fórmulas estereotipadas. Solamente con su palabra se tratan las curaciones. ¿Qué simbolizaba esto? Eh, esta curación del, de este endemoniado no es otra cosa sino signo de otra curación. Por eso aquí lo leemos en forma de parábola. Y es la curación que sucede en el corazón del hombre cuando son expulsados los verdaderos demonios, aquellos que deshumanizan a las personas.
Entonces la curación de la enfermedad, obrada por Jesús sobre el poseído, se convierte en el signo de lo que su palabra es capaz de hacer para liberar al hombre de los demonios que lo deshumanizan, de los demonios inmundos, de los espíritus inmundos. ¿Y qué es este espíritu inmundo? El hombre puede ser movido por el Espíritu Santo como Jesús, que en el bautismo se ha presentado como lleno del Espíritu Santo. Y este Espíritu viene de Dios, es una fuerza divina, una energía que lleva a hacer el bien, a amar, a dialogar, a reconciliarse. Pero el hombre puede ser también movido por espíritus malvados, impuros, esto es, opuestos a la vida, esto es, fuerzas negativas que nos hacen realizar acciones de muerte. Todos hemos comprobado en nuestra vida cuando son estos espíritus malignos, estos demonios, los que guían nuestras acciones. ¿Qué te hace realizar el demonio del orgullo, por ejemplo? Si tú lo dejas actuar, nos hace decir palabras insensatas, nos lleva a humillar o a destruir, a pasar por encima de los demás. O el demonio del egoísmo. Este nos lleva a olvidar al pobre que está a nuestra puerta, mientras desperdiciamos en cosas totalmente inútiles. Y Él, que es nuestra misma carne, está allí, sufriendo el frío, el hambre, la miseria. Aquí está lo que te hace hacer el demonio del egoísmo. Te hace olvidar tu identidad de ser humano, tu identidad de hermano del prójimo, que te lleva a realizar, por ejemplo, el demonio del afán por el dinero. Si tú escuchas y lo dejas actuar, te hace pisotear inclusive al pobre. ¿Qué te hace realizar el demonio del resentimiento o del desorden moral o de la envidia, el del odio o el del rencor? ¿A qué estado te reducen? Si tú dejas que tu vida sea guiada por estos espíritus malignos, te deshumanizas. Y si te das cuenta que tal vez gran parte de tu vida ha sido sostenida por estos demonios, ¿quién te libera? ¿Quién los puede sacar fuera de tu corazón? Aquí no hay cura, no es una expresión con agua bendita lo que pueda sanar, o el repetir oraciones, o esta o aquella devoción. Solamente la palabra de Dios es capaz de vencerla. Solo la palabra de Cristo tiene esta autoridad. De hecho, Jesús no realiza gestos poderosos o mágicos para curar una enfermedad. Pero esta curación se vuelve un signo de otra curación, aquella del corazón del hombre. Y esta curación de los espíritus malignos la logra la palabra del Evangelio. Y solo la palabra del Evangelio. Decimos que en el caso de la sinagoga podríamos estar de frente a un enfermo psíquico o psiquiátrico. Analicemos cómo es que Jesús actúa en esta curación. El enfermo aparece tranquilo. No es tal vez la primera vez que participa en la liturgia del sábado. Aparece más bien como alguien constante. Él está allí con su comunidad. No había tenido nunca antes alguna reacción. Había sido siempre dejado tranquilo. Este demonio no había sufrido controversia por la predicación de los rabinos. Atención, podemos ser frecuentes en nuestra liturgia dominical o en nuestra liturgia diaria, pertenecer al grupo de devotos, hacer muchas oraciones, hablar siempre de Dios y tener dentro un demonio, ser poseídos por un espíritu impuro. Podemos haber escuchado muchas predicaciones o catequesis y nuestro demonio
permanecer tranquilo dentro de nosotros y ha continuado guiando nuestra vida. Quiere decir que las palabras que hemos oído no eran palabras de Jesús de Nazaret, porque donde llega la palabra del Evangelio, los demonios que están dentro de nosotros se rebelan, pelean, no quieren salir. Leamos ahora cómo responde el demonio presente en aquel hombre cuando escucha la palabra liberadora de Jesús. Leamos el verso 24. A este punto Marcos no está más relatándonos la reacción del enfermo de la sinagoga de Cafarnaúm. Ahora comienza a dar catequesis a nosotros, porque quiere hacernos comprender cuál será la reacción que debemos esperarnos por parte de los demonios que están dentro de nosotros cuando son enfrentados con el Evangelio, con la palabra de Jesús. Porque los espíritus inmundos están presentes en todos nosotros. De hecho, Jesús ha dicho que todos debemos convertirnos. Entonces, ten en cuenta, dice Marcos, que estos demonios se enfrentarán, no se resignarán a salir de ti pacíficamente. Y notemos que el espíritu inmundo habla en plural. ¿Has venido a destruirnos? Es verdad, la palabra del Evangelio ha venido propiamente a destruir los demonios, que son muchos, porque son varias las fuerzas del mal que tienen al hombre alejado de Dios y de la vida. Pablo en la carta a los Gálatas hace una lista larga de las obras que son operadas en nosotros por estos demonios: divisiones, rencores, celos, ira, rencillas, envidia. Aquí en el capítulo 5, los versos 19 al 21, es una lista larga, como 16, más o menos, que características de estos demonios que hay en nosotros. Estos demonios son amenazados por la palabra del Evangelio. Y en esto todos hemos tenido esta experiencia. Probemos a leer verdaderamente el Evangelio y veremos cuánto fastidio nos da, cuánto fastidio da a los demonios que están dentro de nosotros, que no pueden vivir juntos, demonios y palabra de Dios. No pueden vivir juntos los demonios y el Evangelio. Fuera el uno o fuera los otros. La palabra de Jesús hace de inmediato gritar a los demonios que quieren ser dejados en paz. Y hacemos también nosotros la experiencia muchas veces cuando oímos la palabra y, y ella nos dice eh, cómo debemos vivir. Y los espíritus que hay dentro de nosotros comienzan a pelear y a no quererse ir. No nos dejan en paz esta palabra de Dios. Muchas veces la palabra de Dios no nos deja dormir, nos interpela profundamente. Es como esa espada de doble filo que penetra hasta lo profundo de nuestro ser. La maravillosa palabra de Dios que nos lleva a reaccionar y a darnos cuenta de aquello que no está definitivamente bien en nuestra vida. El Evangelio que has oído es entonces allí palabra de Dios, palabra de Jesús. Puede también darse que que no hemos comprendido el Evangelio o que lo queremos acomodar a nuestra propia manera de pensar. Dice: yo sé quién eres, el Santo de Dios. Esta es la declaración de la incompatibilidad entre el mundo de Dios y el mundo del pecado. Leamos ahora qué cosa responde Jesús. Versos 25 y 26. Los exorcistas del tiempo de Jesús
agredían a los espíritus inmundos con palabras fuertes, entraban de alguna manera en algún diálogo con ellos, cumplían gestos mágicos. Jesús no hace nada de esto. Él se limita a dar dos órdenes tajantes. Lo único que hace Jesús es decir, calla y sal de él. Es catequesis que está dándonos aquí Marcos. Que Jesús está diciendo, no te detengas en discutir o en razonar con los espíritus inmundos. Si te pones a razonar con tu envidia, con tu orgullo, con tu afición al dinero, con tu soberbia, entonces entrarás en un diálogo que definitivamente te desviará del camino. Ellos tratarán de convencerte, te convencerán de que está bien lo que ellos piensan y que tú los dejes donde ellos están. El espíritu que está dentro de nosotros nos hace ver todo como bello, inclusive aquello que es feo, como bueno aquello que está mal. Nos dice que debemos adecuarnos a lo que piensan todos, a lo que para todos es justo o bueno. No los dejes hablar, no lo dejes hablar porque te seduce, te encanta, te envuelve, como lo ha hecho la serpiente en el libro del Génesis. Y tú terminarás por darles la razón. El demonio del orgullo, por ejemplo, es el que te dice que debes mostrarte siempre como superior a los otros. De otra forma, tú no eres nada. Debes hacerte valorar, reconocer, que todos te reconozcan, porque tú eres más que los demás. Ante todos te presenta como el que te muestra quién es, debe mostrarte como tú eres de verdad. Porque de otra forma, si tú no dominas, si tú no eres un hombre eh, superior, entonces no vales nada. Tú vales por tus méritos, por lo que logras. Si tú dejas hablar a este demonio que está dentro de ti, él te encanta, te fascina, te convence que es propiamente así, que se es humano y que ser humano significa dominar. Es el Satán que está dentro de ti y tú puedes no darte cuenta que te está llevando fuera del camino, te está llevando a un camino que te deshumaniza. También Pedro no se había dado cuenta que era el Satán el que hablaba dentro de él. Ha sido Jesús que le ha dicho, tú no eres tú, no eres tú el que está hablando. Razonas como Satanás. Es Satanás el que razona por ti. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Si uno no expulsa de inmediato el demonio, este se instala. Otro ejemplo, el demonio, el espíritu inmundo del rencor, que te dice, si alguno te ha hecho mal, tú debes vengarte, o si no, él no aprenderá. Es el espíritu inmundo que te dice que hasta que no lo hagas sufrir, hasta que no pague, y hasta que no sufra lo mismo que tú has sufrido, entonces no quedarás en paz. Tú entonces permanecerás marcado psicológicamente, que pague, o si no caes, si no logras hacerlo pagar, entonces caerás en depresión. Si tú dejas hablar a este demonio, si no lo haces callar de inmediato, puede llegar a seguirte y a llevarte hasta el homicidio, hasta destruir a la otra persona. Hay otro demonio, el que viene de las falsas ideas de Dios, que te dice, mira, teme al castigo de Dios porque Dios nos castiga si no le obedecemos, si no, Él nos hace pagar. Si tú no le pides perdón, eres un juez severo. Si tú no expulsas de inmediato este demonio,
que te sugiere estas ideas inmundas sobre Dios, tú permanecerás aficionado a este que es un ídolo que te agrada, porque piensa como tú, piensa como piensan todos los hombres que quieren que haga, que aquel que hace el mal lo pague. Expulsa de inmediato esta imagen de Dios, este demonio que te hace amar una imagen diabólica de Dios. También el demonio que viene por la avaricia del dinero, que te da tus sugerencias, te dice una pequeña trampa, o si puedes evadir esto o aquello, o si puedes tomar de más. Si tú lo dejas hablar, a este demonio te convence. Jesús te dice, hazlo callar y expúlsalo fuera, porque tú no eres casa de espíritus inmundos, tú eres la morada del Espíritu Santo, la morada del Espíritu de Dios. La reacción del endemoniado es violenta, el demonio no sale de forma pacífica, sacude y hace gritar, es decir, hay una rebelión de parte de estas fuerzas del mal que quieren permanecer instaladas dentro de ti. Hazlas callar, expúlsalas fuera. Leamos ahora las reacciones de los presentes. Los últimos dos versos, 27 y 28. Fueron todos presa del temor. La Sagrada Escritura a menudo habla del temor de Dios y algunos lo entienden y se confunden con el miedo a Dios que nos puede castigar, que nos puede crear ciertas penitencias. Así lo han entendido muchos. No, el temor de Dios es el estupor, el asombro, la maravilla que se prueba de frente a sus obras de amor. Aquí es la sorpresa que llena a todos de gracia, porque han verificado que hay una palabra cargada de una fuerza divina que logra vencer las fuerzas del mal. Preguntémonos ahora, ¿somos conscientes que en la palabra del Evangelio está presente una fuerza que no es de este mundo? Una fuerza que viene del cielo y que puede vencer al mal. La Iglesia tal vez se ha concentrado mucho sobre sus propias tareas y actividades, todas muy hermosas y necesarias y propias de su misión, pero debemos ser conscientes que hemos tal vez perdido un poco de vista la misión fundamental a la que la Iglesia está llamada, aquella de anunciar la palabra del Evangelio. Pues la Iglesia goza todavía de cierto prestigio en Colombia, en algunos países del mundo, pero si nos preguntamos por qué este prestigio todavía se tiene en cuenta, ¿por qué sucede esto? Debemos ser conscientes que no es propiamente por el anuncio del Evangelio, porque el Evangelio hoy lastimosamente no es que esté muy de moda, no es que impregne el corazón de los cristianos. La Iglesia está estimada por su empeño en lo social. Donde quiera que hay situaciones de dolor o de necesidad, allí está la Iglesia. Se hace presente. Y esto es bello, esto es fundamental, es precioso y también gratificante en nuestra tarea. ¿Dónde está el peligro? El peligro está en contentarnos con esto y en dejar secar la fuente de la cual deriva todo este bien, el anuncio del Evangelio. Este primer episodio de curación, relatado por Marcos, quiere propiamente hacernos comprender que en la palabra de Jesús está presente una fuerza prodigiosa, una fuerza divina, la única fuerza capaz de vencer el mal en el mundo. Un feliz domingo y una feliz semana para todos.